Siento una atmósfera muy hermosa. Y una de las cosas que acontece, hermanos, que cuando la presencia del Señor está en una casa y cuando nosotros comenzamos a agitar las aguas, o en otras palabras, con la adoración, no la que van a cantar los salmistas, sino la que sale de lo más profundo de tu corazón. En otras palabras, la Biblia dice que una de las cosas que Dios desea es que nuestro corazón sea un corazón que alabe al Señor en todo tiempo, que vivamos para adorarle, que vivamos para exaltarle. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando nosotros le adoramos, no importa la tribulación o adversidad la cual estemos pasando, sabemos que en Él nosotros somos más que vencedores. La palabra del Señor es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Él está en este lugar, hermanos, y Él se está paseando como un manto de misericordia. Él está en esta casa. No sé tu situación en la cual has llegado en esta tarde, pero permítame decirle que aquí está el Señor. Y cuando su presencia está en la casa, hermanos, no hay necesidad de nada. No sé tu condición, no sé tu deseo, tu anhelo, quizá tu dolor, quizá tu tristeza, quizá tu enfermedad, pero Dios está en este lugar. Y si el Señor hoy te preguntara qué es lo que quieres de mí, qué es lo que le pediríamos al Señor, pero el Señor quiere en esta tarde escuchar nuestra alabanza, nuestro clamor. Quiero estar en tu presencia, un hermoso canto el cual expresa la gratitud de un salmista que dice: quiero estar en tu presencia. Y dice este coro más o menos así: quiero estar en tu presencia. Síguelo, hermano, síguelo. Y poderte contemplar. Y si usted se lo sabe, cántelo. Cántelo para el Señor en esta tarde. Exprese al Señor la gratitud que hay en su corazón. Expresa al Señor el agradecimiento porque hasta este día ha permitido que usted esté de pie. Hasta este día ha sido su fuerza, no ha sido la nuestra. Porque en nuestra fuerza, hermanos, no podemos caminar, no podemos avanzar. Es en la fuerza de Dios siempre. Por eso muchas personas llegan afligidas, adoloridas, con tristeza y con dolor, porque han peleado una batalla en sus fuerzas. Y el Señor dice: en tus fuerzas no podrás. Entrégame tus cargas, entrégame tus problemas, entrégame tus necesidades, porque sabes, hermano, que en las manos de Dios siempre será ligera más tu carga. Pero el deseo de Dios es que depositemos nuestra confianza en Él. Nuestro hermano canta este canto, hermanos, y adoremos al Señor un instante, 2 minutos en su presencia, 3 minutos, qué sé yo. Si el Señor en esta tarde se glorifica, sea su nombre exaltado. A eso hemos venido. Hemos venido a adorarle, hemos venido a exaltar. Quiero habitar en tu intimidad. Te adoramos, Padre, y te exaltamos. Te damos toda la alabanza, Señor, y toda la adoración, Señor. Quiero habitar en Gracias, tu Jesús. intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. No quiero llegar, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, Moisés sabía que yo sin la no presencia voy de a Dios era ningún imposible lugar. No quiero llegar, que él pudiera avanzar, no voy a llegar. porque sabía que era la presencia de Dios la que daba la fuerza, que era la presencia de Dios la que distinguía de las naciones vecinas. Pero sabes, hermano, que el pueblo de Israel se guiaba bajo la nube de Dios. La Biblia dice, hermanos, que de día era columna de nube y de noche era columna de fuego. De tal manera, hermanos, que era el Espíritu Santo quien guiaba al pueblo de Israel.
Era la presencia de Dios que guiaba al pueblo de Dios. Y en esta tarde, hermanos, déjame decirte que aquí está su presencia, que Él desea que cada uno de nosotros nos soltemos en su presencia, que nos soltemos en sus manos, porque en Él nosotros podemos ser guiados, hermanos. Y sin su presencia no podemos hacer nada. ¿A dónde nos iremos de tu presencia si solamente, Dios mío, tú traes? Si tu presencia conmigo no va, Si solamente tu presencia es la que cambia todo. no quiero Porque es tu llegar. presencia, Señor, la cual anhelamos cada día. Es tu presencia, Señor, la cual nosotros queremos conquistar. Es tu presencia la cual nosotros anhelamos, Señor. Oh Dios mío, tu presencia en nuestros hogares, tu presencia en nuestras familias, tu presencia, Padre Santo, es la que nosotros adoramos. Te exaltamos, Señor. Espíritu Santo, eres bienvenido esta tarde en este lugar. Hay un pueblo, hay un remanente, Señor, que Padre te adora con todo su corazón, que te adora, Dios mío, con todo su ser, sin importar la adversidad la cual esté atravesando, sea dificultad, sea problema, sea lucha, sea enfermedad. Hay un remanente, Dios mío, que levanta sus manos en gratitud delante de tu presencia, Dios mío. Padre, inclina tu oído en esta tarde, Señor, y escucha el clamor de tu redimido, Señor. Escucha el clamor de tu iglesia, Dios mío, la cual has comprado un precio de sangre, Señor, a un precio alto, Señor. Padre, te entregaste completamente en esa cruz, Dios mío, mostrando el amor, Dios mío, por cada uno de nosotros, mostrando el amor, Señor, Dios mío, por tus redimidos, Señor, que te cantan a una misma voz, a un mismo, en un mismo sentido. Hasta que Gracias te tu damos, Jesús, por tu gloria presencia. inunde mi interior. Sabemos que estás en este lugar, Señor. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, yo no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia, Espíritu Santo, porque sabemos que estás en este lugar. Déselo fuerte, hermanos, es para el Señor. Es para Él quien merece recibir toda alabanza y toda adoración. Doy gracias al Señor, hermanos, una vez más por este hermoso privilegio, el cual me permite de traer el consejo de la palabra. Realmente que yo siempre lo he dicho, hay mejores predicadores en esta casa, y yo realmente me siento tan, pero tan pequeño. Hay personas que tienen mucho conocimiento, mejor intelecto, pero sabes, hermanos, que es Dios siempre quien da las oportunidades. Es siempre el Señor, hermanos, quien nos permite hacer todo para su obra. Amén. Así que en esta tarde quiero hablarles bajo un tema el cual he titulado No apagues el fuego. Y si gusta abrir su Biblia ahí en 1 Timoteo capítulo 1 del 6 al 7, y le damos lectura a la palabra del Señor. Y en esta tarde, amén, nos gozamos en su presencia. Y dice la bendita palabra del Señor, 1 Timoteo 6, 7. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El tema en esta noche: no apagues el fuego. Tome su lugar, hermanos. Dígale al que está a su lado: no apagues el fuego. No apagues el fuego. Y cada uno de nosotros, hermanos, los que conocemos y los que a lo largo de nuestro caminar con el Señor hemos
tenido experiencia con la persona del Espíritu Santo y sabemos quién es el Espíritu Santo. Y la palabra del Señor lo describe como la tercera persona de la Trinidad. Pero una de las cosas las cuales nosotros miramos, hermanos, que el Espíritu Santo, aunque se le atribuye ciertos simbolismos, los cuales vamos a mirar un poquito más adelante, pero el Espíritu Santo, hermanos, no solamente es un simbolismo, sino que el Espíritu Santo es una persona que tiene dones, que tiene capacidades, que tiene intelecto, que tiene sentimientos. Por eso, hermanos, el tema es: no apagues el fuego. Porque sabes, hermano, que muchas de las ocasiones podemos contristar al Espíritu Santo con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de conducirnos. Nosotros podemos apagar al Espíritu Santo. Y es lo que nosotros no queremos, hermanos. Por eso tenemos que guiarnos siempre con mucha prudencia de cómo nosotros estamos caminando nuestra vida espiritual. Y una de las cosas que tenemos que entender, que el Espíritu Santo está siempre a disponibilidad de cada uno de aquellos que lo anhelan, de cada uno de aquellos que lo desean. Y se ha dicho muchas veces que el Espíritu Santo es un caballero, porque si usted no le invita, Él no viene. Si usted no le invita a morar en su hogar, si usted no le invita a morar ahí donde usted comienza a adorar su presencia, hermanos, el Espíritu Santo va a estar ahí. Pero no pretendamos muchas veces pensar que el Espíritu nos va a guiar y nos va a hablar como los apóstoles de Jesús. Tiempo atrás miramos a Pedro, hace como un mes aproximadamente, que Pedro tenía oídos para ver y Pedro tenía ojos para ver y oídos para escuchar, de tal manera que él sabía conducirse, pero él se guiaba bajo el liderazgo del Espíritu Santo. En otras palabras, la iglesia primitiva, hermanos, yo no sé si hemos entendido y hemos mirado los acontecimientos que sucedieron en la iglesia primitiva. Pero se dice, hermanos, que no era el conocimiento, no era el intelecto que muchos de ellos tenían, sino, ¿sabes qué, hermano? Que era lo que muchos de ellos hacían, y es lo que nos está faltando en este tiempo. Es que ellos sabían escuchar al Espíritu Santo, y es que ellos sabían tomar en cuenta en cada decisión que ellos tenían, tomar en cuenta al Espíritu de Dios. Podemos mirar, hermanos, cómo mucho de lo relacionado con Dios habla de fuego. Muchas veces cuando Dios se manifestó, lo hizo con fuego. Elías, un hombre muy conocido, Elías, un profeta que inspira, fue arrebatado en un carro de fuego. Y en su contexto nosotros, hermanos, podemos conocer quién era Eliseo. Dije Elías, ¿verdad? Eliseo, hermanos, miramos que cuando él tuvo uno de los conflictos, los cuales nosotros conocemos, con los 450 profetas de Baal allá en el Monte Carmelo. Y la historia dice, hermanos, que él comenzó a reunir, se comenzaron a reunir los 450 profetas, y Elías, hermanos, hizo, se puede decir, un reto para estos profetas, porque una de las cosas que miramos en la escritura es que Elías le dijo que era necesario que entendieran quién era Dios, que era necesario que ellos entendieran que el Dios al cual él se viera, un Dios que respondía, y no solamente respondía, sino que hacía hazañas poderosas. Y comenzaron los profetas de Baal durante el primer tiempo, y comenzaron, dice la historia, estaban cantando, estaban brincando, y su Dios no les escuchaba. Y Elías comenzó de alguna manera, en un tono de burla, diciendo: grítale más fuerte, quizá tu Dios no te escucha, quizá tu Dios está dormido. Pero sabes, hermano, lo que aconteció tiempo más adelante, cuando Elías tomó el lugar, la Biblia dice que él preparó el holocausto, que él regó, vertió sobre el holocausto, vertió agua, acomodó la leña, puso el sacrificio, y él comenzó a clamar delante de Dios, Dios de Isaac, Dios de Jacob y de Isaac. Y dice la Biblia que el Señor en ese instante respondió con fuego, hermanos. Y por eso nosotros conocemos a este hombre como un hombre de fuego. Y todo esto se relacionaba con lo que estamos hablando en esta tarde. Miramos que en el día de Pentecostés lenguas de fuego cayeron sobre los 120 que fueron llenos del Espíritu Santo. Hoy los hijos y las hijas de Dios, los creyentes cristianos que anhelamos más de su presencia, necesitamos anhelar el fuego de Dios. Necesitamos anhelar el fuego del Espíritu Santo. Nuestros hijos necesitan del fuego de Dios, necesitan del fuego del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:6 dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Timoteo, hermanos, había recibido al Espíritu por la imposición de las manos de Pablo, pero él debía avivarlo, tenía que mantener la llama encendida. Primera de Timoteo 4:14, hermanos, dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, no dejes que se te apague el don. Miramos, hermanos, que el apóstol Pablo fue un hombre de experiencia, fue un hombre, hermanos, que marcó un inicio, marcó una pauta, es decir, dejó un legado.
Y una de las cosas que miramos que el apóstol Pablo estaba diciéndole a Timoteo: no descuides el fuego, aviva el don. En otras palabras, yo no sé si por segunda vez le estaba hablando a Timoteo, es que le estaba diciendo Timoteo, o Timoteo se estaba descuidando, porque Pablo le habla una vez más y le dice: no descuides el don, no descuides el fuego. Miramos que Pablo, hermanos, fue un hombre con mucha experiencia. Había muchas oposiciones en aquel tiempo. Por eso el apóstol Pablo sabía que Timoteo iba a necesitar mucho de la ayuda de Pablo. Timoteo, hermanos, fue un mentor Pablo fue un mentor para Timoteo, de tal manera que él quería que Timoteo entendiera que aunque él era todavía un joven, que él pudiera tener la experiencia de Dios. Miramos, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu. Y comúnmente conocemos al Espíritu Santo por símbolos, y conocemos 5 de los símbolos, que es fuego, que es aceite, que es viento, que es agua y paloma, la cual describe cuando fue Jesús bautizado en el río Jordán. Entonces, hermanos, miramos que el Espíritu Santo se representa como fuego. No apagues al Espíritu, no apagues el fuego. ¿Qué es lo que acontece, hermanos, en la vida de muchas personas? Que a lo largo de su caminar con Dios, quizás su armadura se ha desgastado, quizá han perdido el deseo, quizá han perdido la pasión por Dios, quizá han dejado menguar en cual su relación con Dios. Y eso acontece en muchas de las ocasiones, hermanos, por un descuido espiritual, o posiblemente por una lucha, por una prueba, no sé. Pero sabes, hermano, lo cual nosotros podemos mirar es que si Timoteo se estaba descuidando, yo no sé, pero el apóstol Pablo comenzó de alguna manera a decirle: Pablo, no te descuides. Pablo, aviva el fuego, aviva la llama. Y una de las cosas que miramos, hermanos, a través de la Escritura, que Dios nos da el fuego, pero cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios de mantener la llama encendida. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de día con día buscar más y más de su presencia. Somos responsables, hermanos. Y hay dos cosas las cuales nosotros muchas veces vamos a hacer o no debemos de practicar. ¿Para qué? Para que no se apague el don en nuestra vida. Y hermanos, los dones son irrevocables. Pero sabes, hermanos, que muchos de nosotros tenemos dones. Y muchos de ustedes tienen dones, hermanos. Y muchos de ustedes, con mucho respeto lo digo, no deje que ese fuego se apague en su vida. No deje que ese don se apague, porque los dones se apagan, no son quitados, hermanos. Entonces lo que Dios desea es que cada uno de nosotros avivemos el fuego de Dios. Que cada uno de nosotros entendamos que así como cuando usted prepara una hoguera, que así cuando usted comienza a preparar un fuego, pero si usted le retira la leña de la hoguera, se va a apagar. Pero ¿qué acontece cuando usted, en lugar de quitar la leña, usted acomoda la hoguera y usted pone más madera? Va a arder, va a seguir ardiendo. Y es lo que Dios desea, que cada uno de nosotros, hermanos, día con día pongamos leña a nuestra vida espiritual, que cada uno de nosotros hagamos una dependencia en Dios. Es decir, que nosotros hagamos un altar en Dios. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios esté en nuestra vida, para que la presencia de Dios esté en nuestros hogares, para que la presencia de Dios esté con nosotros en cada momento el cual nosotros nos regimos, por donde nosotros andemos, que sea la presencia de Dios que vaya con nosotros. Porque la Biblia dice, hermanos, que el Espíritu Santo es quien nos guía. Él es quien nos anhela celosamente. En otras palabras, nosotros tenemos que dar frutos, amén, hermanos, de que nosotros traemos la presencia de Dios. ¿Cómo se distingue una persona que se ha levantado de madrugada, que ha comenzado a buscar la presencia de Dios? Será una persona que se va a conducir llena de la presencia de Dios. Será una persona, hermanos, que aunque venga una prueba, una lucha, va a ser una persona que sobre todo se va a levantar en el poder de Dios, y sin importar lo que acontezca en su vida, será una persona que se va a mirar su vida espiritual. ¿Por qué? Porque tiene presencia de Dios. El fuego de Dios, hermanos, puede ser avivado como también puede ser apagado. En la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses dice: no apaguéis al Espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:19. Tanto, hermanos, la exhortación en positivo a Timoteo como está en negativo a los tesalonicenses indica claramente que este asunto de apagar o avivar el fuego del Espíritu Santo depende exclusivamente del creyente y no de Dios. Es decir, nos hace Dios responsable a cada uno de nosotros de mantener la presencia de Dios en nuestras vidas. No es de Dios la responsabilidad, sino de nosotros. Él nos da su presencia, Él nos da el fuego, pero nosotros tenemos que saber desarrollar esa relación plena con su presencia. Exclusivamente, hermanos, podemos mirar algo que sucedía en el Antiguo Testamento. Miramos, hermanos, que indica claramente que
para que nosotros pudiéramos entender que lo que en el Antiguo Testamento se estaba practicando, que iba a ser sombra de lo que había de venir. Miramos que el sacerdocio santo había recibido la orden de Dios de que el fuego debía arder continuamente. Es decir, los sacerdotes tenían la responsabilidad de mantener el fuego encendido. No tenía que apagarse el fuego, porque fue instituido por Dios. Fue una orden de parte de Dios de que el fuego no se tenía que apagar. Levítico 6:12 dice, hermanos, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente, no se apagará. De tal manera que no podía haber un sacerdocio, o es decir, un sacerdote que fuera diligente en este sentido, porque él sabía la responsabilidad que caía sobre su vida. Él sabía que había sido instituida una ordenanza de parte de Dios de que el fuego no se tenía que apagar, de que el fuego tenía que estar ardiendo constantemente, amén, ahí en ese altar. No tenía que apagarse el fuego. Y cada uno de nosotros tenemos que entender que de igual manera se nos hace responsables, hermanos, de mantener esa llama de Dios en nuestras vidas encendida, porque no sabemos lo que acontecerá el día de mañana, no sabemos qué es lo que va a pasar con nuestra vida, pero una cosa sí sabemos, hermanos, que con Dios podemos brillar, que con Dios somos más que vencedores, que no importa la lucha y la adversidad que venga a nuestra vida, seremos como Pablo, seremos como Silas, que aún en ese momento de dificultad vamos a levantar, amén, alabanza delante de la presencia de Dios, porque la Biblia dice que Pablo y Silas, cuando estaban siendo metidos en esa cárcel maloliente, quizá fría, no sabemos, se les puso un cepo, pero la Biblia dice, hermanos, que a la medianoche ellos cantaban himnos y aún los presos les escuchaban. ¿Y qué fue lo que aconteció por esa adoración? Dice la Biblia que los cimientos de la cárcel se estremecieron y las cadenas se soltaron, hermanos. Entonces lo que podemos mirar es que cuando nosotros le adoramos con todo nuestro corazón, sin importar la lucha, sin importar la enfermedad, hermanos, nosotros vamos a recibir de Dios lo que estamos anhelando. Porque muchas veces no recibimos lo cual nosotros estamos pidiendo. Quizá porque nos hemos desanimado, quizá porque no hemos sido perseverantes, o quizá porque nos hemos desanimado en nuestro caminar. Pero miramos, hermanos, a un hombre muy conocido en la Biblia, Bartimeo, que cuando él escuchó que venía la multitud con Jesús, Bartimeo comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud, algunos de la multitud querían callar a Bartimeo. Pero sabes, hermanos, que él siguió todavía gritando con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué fue lo que aconteció, hermanos? Él recibió su milagro. Jesús dijo: ¿qué es lo que quieres? Que yo recobre la vista. Pero si Bartimeo se hubiese quedado callado, no hubiese recibido su milagro. Y lo que muchas veces acontece, hermanos, que nosotros tenemos que hablarle a Dios, tenemos que abrirle nuestro corazón. Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestra vida, Dios conoce nuestro principio, Dios conoce nuestro final. Pero Dios desea que nosotros le digamos nuestra queja, nuestra necesidad, que nosotros abramos nuestro corazón delante de Dios. Recordemos, hermanos, que Él es nuestro Padre, que Él está atento a toda oración la cual su Hijo levantará delante de Él. No estamos solos, hermanos, tenemos la promesa de Él. El Espíritu Santo, hermano, nos sorprende al encontrar que una de sus actividades principales es limpiarnos de pecado y de santificarnos, o hacernos más santos en nuestra conducta. Aunque en la vida de los incrédulos hay cierta influencia restrictiva del Espíritu Santo al convencer al mundo de pecado. El Evangelio de Juan 16, 8, 11 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Número 1, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. El ministerio, hermanos, del Espíritu Santo entre los no creyentes es el de convicción, específicamente el utilizar su incredulidad para probar la gravedad de pecado, la obra triunfante de Cristo para probar la disponibilidad de justicia, y la derrota de Satanás para probar la solemne certeza de juicio. En otras palabras, miramos que Dios, hermanos, tiene siempre todo en control, y hay una promesa la cual Jesús nos habló antes de que Él se fuese, de que era necesario que Él se fuese para que el Espíritu, el Consolador, viniera.
Jesús sabía que nosotros no íbamos a poder en nuestras propias fuerzas. Jesús sabía que la iglesia iba a necesitar del poder de Dios. Jesús sabía que la iglesia iba a necesitar a un ayudador, a un consolador. Y el Espíritu Santo es el mejor amigo el cual nosotros podemos tener, hermanos. Quizá, hermanos, hemos pasado momentos de angustia allá en la soledad, allá cuando nadie nos mira. Y es el momento, yo creo, más hermoso el cual nosotros podemos experimentar. Cuando nosotros comenzamos a hablar con Dios. Cuando nosotros comenzamos a expresarle a Dios qué es lo que está aconteciendo con nosotros, con nuestra vida. ¿Cuál es nuestro dolor? ¿Cuál es nuestra dificultad? Él está esperando que nosotros abramos nuestro corazón delante de Él para que Él, hermanos, pueda saciar tus necesidades. Dios está escuchando cada una de tus oraciones. Dios está escuchando cada una de tus necesidades. Y Dios está mirando cada lágrima la cual tú has derramado allá en los secretos. Dios la va a tomar en serio, hermanos. Pero sabes, hermano, que es necesario que seamos perseverantes. Y es lo que acontece muchas veces, hermanos, en este siglo, que perdemos la perseverancia, no somos perseverantes. Comenzamos a pedir algo a Dios y pasa el tiempo y nos desanimamos, hermanos. Y yo no creo que sea el único que me pasa, a todos nos pasa, hermanos. Muchas veces sentimos desánimo inclusive para buscar a Dios. Tenemos desánimo para buscar su presencia en oración. No es fácil, hermanos. Sabemos que el enemigo también se va a oponer a todo lo cual es espiritual. Por eso usted, hermano, muchas veces se va a sentir cansado, se va a sentir fatigado, se va a sentir que no puede avanzar, se va a sentir seco cuando usted muchas veces se postra sobre sus rodillas y no haya qué decir. Pero es ahí cuando el Espíritu Santo comienza a actuar. Es ahí cuando el Espíritu Santo comienza a romper toda cadena. Es ahí cuando el Espíritu Santo comienza a abrazarnos. Es ahí cuando su presencia comienza a manifestarse ahí donde usted está. Por eso la Biblia dice, hermanos, que nosotros no sabemos qué pedir, pero el Espíritu Santo que gime por nosotros con gemidos indecibles. Por eso muchas de las veces comenzamos quizá con una queja, comenzamos con cansancio, y cuando nosotros nos damos cuenta, hermanos, la presencia de Dios ya está ahí con nosotros. El Espíritu Santo ha inundado ese lugar y nos damos cuenta de que comenzamos a fluir en la adoración, comenzamos a clamar delante de Dios y muchas veces nos quedamos sorprendidos de cómo adoramos a Dios y ha pasado mucho tiempo y nosotros seguimos en la presencia de Dios. Pregunta: ¿cuánto tiempo ha pasado, hermanos, que no derramamos nuestra alma y nuestro corazón delante del Espíritu de Dios? ¿Cuánto tiempo ha pasado, hermanos, que no nos postramos delante de Dios? Muchas veces los afanes de la vida, los quehaceres, el trabajo, la familia, muchas veces tal pareciera que nos estorba, con respeto lo digo, tal pareciera que nos estorba muchas veces para tener nuestra relación con Dios. Decía un hermano, un predicador muy conocido, que tenía una agenda muy, pero muy llena. Y en una de las ocasiones, cuando él fue a predicar a una cruzada, la presencia del Espíritu de Dios se movió de una manera muy poderosa. Dice que paralíticos fueron libertados, paralíticos se levantaron de sus sillas, muchos dejaron sus muletas, muchas personas fueron libres de espíritus que los estaban atormentando, que los estaban encadenando. Y fue una cruzada muy hermosa en el primer día. Pero sabes, hermanos, que dice él que después él iba para su hotel donde él se estaba quedando y una familia le invitó a comer y le dijo: le quiero invitar a comer. Pero él ya había recibido la orden del Espíritu Santo de irse a su alcoba. ¿Saben qué fue? Que hizo todo lo contrario. Se fue con la familia y disfrutó de la comida, disfrutó los alimentos, buena plática y todo. Pero cuando él llegó a su hotel, estaba seco. No podía tener la relación con el Espíritu Santo. Día después, al segundo día, no pasó nada, hermanos. El Espíritu Santo tal pareciera que se contristó porque él no le dio lugar. Y eso acontece muchas veces, hermanos, porque hay personas que no le dan el primer lugar a Dios. Se sintió seco. No fue lo mismo que el primer día en esa cruzada. Pero sabes, hermano, que él entendió que él tenía que tener una dependencia en el Espíritu Santo. Se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y los siguientes días que acontecieron después con la cruzada, milagros sobremaneramente extraordinarios sucedieron en esa cruzada, porque él entendió que si no dependía de Dios, que si no recargaba sus fuerzas en el Espíritu Santo, no iba a ser funcional. Necesitaba de la ayuda de Dios. Pero cuando las personas, hermanos, se convierten, el Espíritu Santo hace una obra de limpieza inicial en ellos, proporcionando un rompimiento decisivo por las pautas del pecado
que detenían antes. Pablo dice de los corintios, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. 1 Corintios 6:11. Timoteo 3:5, hermanos, dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Él es, hermanos, quien está por nosotros peleando. Esa obra de limpieza y purificación del Espíritu Santo es lo que al parecer está simbolizada por la metáfora del fuego. Cuando Juan el Bautista dice que Jesús bautizará a los creyentes con el Espíritu Santo y con fuego. Lucas 3:16, hermanos, dice: entonces Juan contestó diciéndoles: he aquí, yo los bautizo en agua, pero después de mí viene aquel que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar la correa del calzado de sus sandalias. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y cada uno de nosotros conocemos esta escritura de cuando Juan el Bautista estaba bautizando, y la Biblia dice que vino Jesús a él para que lo bautizara. Y Juan el Bautista no quería bautizar al maestro. ¿Por qué? Porque él se sentía indigno, porque él decía: yo necesito que tú a mí me bautices, que tú a mí me bautices, Jesús, y tú vienes a decirme que seas yo quien te bautice. Pero miramos que era necesario, hermanos, y era conveniente que sucediera así, lo cual él entendió después. Y vino y bautizó a Jesús, y miramos que cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre su vida, y fue el comienzo de su ministerio. Y se escuchó una voz poderosa que dijo: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fue el inicio de su ministerio de Jesús, porque anteriormente miramos que no hubieron milagros, no hubieron señales antes de que el Espíritu del Señor viniera sobre Jesús. Tiempo después miramos que cosas extraordinarias sucedieron. En otras palabras, lo que quiero dar a entender que es el Espíritu Santo, hermanos, quien nos da la fuerza, quien nos da la capacidad. Si nosotros miramos en el libro de Génesis, hermanos, que en el principio dice la Biblia: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el Espíritu Santo era quien daba colorido a todo lo cual nosotros miramos en este día. La palabra del Señor dice que Dios decretó la palabra y todo vino a existencia, que todo fue a tener colorido porque el Espíritu Santo hacía que todo esto sucediera. En otras palabras, miramos también en el libro de Génesis que el Espíritu Santo sopló aliento de vida sobre el hombre y fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Es el Espíritu Santo, hermanos, la fuerza ejecutiva de la deidad. En otras palabras, es el Espíritu Santo por el cual nosotros podemos tener existencia. Es el Espíritu de Dios por el cual nosotros podemos tener fuerza. De tal manera, hermanos, que es importante nosotros desarrollar una vida, amén, de dependencia en el Espíritu de Dios. Quitar el calzado al amo era una de las tareas tan serviles que los que poseían esclavos hebreos no se les exigía. Sin embargo, Juan se consideraba indigno de realizar la tarea que se le había a los esclavos mismos. Juan expresó que era una profunda humildad, que Jesús era más poderoso que él. Y este poder se expresaba mediante un nuevo bautismo que era muy superior al de Juan. El bautismo de Juan era una expresión pública de arrepentimiento, pero no podía cambiar el corazón. Jesús, sin embargo, bautizaba con el Espíritu Santo a los que se arrepentían, santificándolos mediante la transformación interior. La referencia al bautismo en el Espíritu evoca la promesa paralela de Ezequiel, donde Dios declaró: y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y en mis ordenanzas, y te daré un corazón nuevo también. De tal manera, hermanos, que tenemos que guardar su promesa. La promesa de Dios para nosotros fue que el Espíritu vendría a guiarnos y ayudarnos en este último tiempo. Miramos, hermanos, que el tiempo el cual estamos viviendo son tiempos muy difíciles. Miramos que hay iglesias, concilios que han sacado de sus concilios al Espíritu Santo, y ese es el error más grande el cual un ministro de Dios puede tener, de sacar al Espíritu Santo de su vida. Grandes ministros, hermanos, han quitado al Espíritu Santo de sus predicaciones. Hoy en día ya no se escuchan predicaciones del Espíritu Santo. Hoy en día todo es emocionalismo, todo es dinero, todo es pacta con Dios. Pero sabes, hermanos, de que el Señor habló en su palabra que en los últimos días serían tiempos peligrosos, que serían tiempos difíciles por causa de que el amor de muchos se ha enfriado. El amor de muchos se ha enfriado, hermanos, en los postreros días. Muchos se enfriarán. En los postreros días muchos apostarán de su fe, van a apostatar de su fe. Pero sabes, hermano, que nosotros tenemos
La promesa de Dios que si nos mantenemos firmes, de que si nos mantenemos corriendo la carrera con paciencia, un día llegaremos a la presencia de Dios. Un día estaremos en su presencia y podremos decir: valió la pena lo que aconteció conmigo en el mundo. Valió la pena que fui atribulado. Valió la pena que muchos se burlaron de mí. Valió la pena que pasé por pruebas, por luchas, por tribulaciones allá en la tierra. Pero un día la Biblia dice que Dios te va a coronar, que Dios tiene galardones para ti. En otras palabras, hermanos, vale la pena servir a Dios. Vale la pena, hermanos, y nos conviene buscar su presencia. ¿Por qué? Porque Él ha preparado un lugar hermoso donde nosotros estaremos. Dios enjugará toda lágrima de nosotros allá cuando nosotros estemos en su presencia. La Biblia nos ha dado Dios nos ha dado una promesa a través de la Biblia, que estaremos un día allá, cielos nuevos, tierra nueva. Hermanos, vale la pena servir a Dios. No nos desanimemos, sigamos buscando su presencia. Mateo 3:16 dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y esto era la confirmación de su ministerio. Jesús podría, hermanos, transformar el carácter humano de una manera que Juan no podía, porque el bautismo de Juan era para arrepentimiento, pero el de Jesús era para cambiar y para transformar, de tal manera que el Espíritu Santo nos trae regeneración, santificación y salvación. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, juega un papel muy importante en la vida de cada creyente, en la vida de cada individuo que quiere permanecer en su presencia, que quiere caminar en el poder de Dios, que quiere caminar en el poder del Espíritu Santo y que quiere vivir una vida abnegada del mundo para poder servir a Dios. Jesús podía transformar el carácter humano. El bautismo con fuego alude al juicio de Dios contra los pecadores solamente. Jesús, que te conoce, puede obrar en ti, puede obrar en mí. Él puede cambiar, Él puede transformar con el poder del Espíritu Santo. Pregunto, hermanos, ¿cuántos anhelamos más del Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos, hermanos, experimentar más y más de su presencia? No solamente de vivir con recuerdos del pasado, sino que día con día, hermanos, nosotros hagamos cosas nuevas en Dios. Porque, hermanos, Dios hace nuevas todas las cosas. El Espíritu Santo día con día, hermanos, nos da nuevas cosas, nuevos retos, hermanos. Día con día, hermanos, tenemos que entender que Dios quiere usarnos cada día. Dios quiere usar tu don, Dios quiere usar tu ministerio. Si tú tienes don de exhortación, si tú tienes don de sanidad, si tú tienes don de profecía, hermanos, Dios quiere que usted se active. No quiere que apaguemos el don, no quiere que el fuego se nos apague, porque tenemos que ser funcionales en sus manos. Cuando el fuego del Espíritu Santo, hermanos, viene sobre tu vida, eres cambiado, eres transformado y no vas a volver a ser la misma persona. Habrá una marca. Te vas a distinguir porque has tenido un encuentro con Dios de tal manera que no volverás a ser la misma persona. Tienes que tener un cambio, una transformación en tu vida. Marcas que van a quedar de que tuviste una experiencia con el Espíritu Santo. Muchos hemos sido marcados, hermanos, en nuestro pasado. Muchos hemos experimentado la presencia de Dios. Muchos de diferente manera, pero a un cierto sentido todos hemos experimentado de que Dios es real, de que el Espíritu Santo es real y que Él quiere ayudarnos en cualquier etapa de nuestra vida. Quiero terminar en esta tarde, hermanos. Dios quiere, hermanos, que le permitamos que entre a nuestra vida. Él quiere soplar sobre nosotros, así como sopló ya en el Pentecostés, hermanos. Y nos quiere dar fuerza una vez más. Quiere darnos la capacidad de nosotros desarrollar una relación más plena con su presencia, de que nosotros podamos experimentar a más profundidad de quién es el Espíritu Santo, al grado de que nosotros podamos, hermanos, constantemente guiarnos a través de Él. Es decir, que podamos nosotros desarrollar una relación pero tan tangible con Él, de que podamos escuchar su voz, de que podamos en todo momento, hermanos, hacer su voluntad, porque el Espíritu Santo todavía habla. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo todavía habla? Él todavía habla, hermanos. Él no está mudo. El Espíritu Santo habla y es real y está en este lugar para darnos la fuerza. Deja, hermano, que el Espíritu Santo sople sobre tu vida. Sáciate de Dios, sáciate de la presencia de Él. En Él hay plenitud de gozo, en Él hay paz, en Él están las mejores bendiciones. Muchas cosas, hermanos, van a suceder en nuestro caminar que nos van a querer alejar por un instante de Dios. El enemigo, hermanos, se ha levantado con una fuerza terrible, con una furia en contra nuestra, hoy más que nunca.
Necesitamos, hermanos, volver a Dios con todo nuestro corazón. Le decía a mi suegra unos días atrás que tuve un sueño, el cual no voy a contar, pero déjame decirte solamente, hermanos, busca a Dios. Busca a Dios porque el enemigo se ha levantado contra la iglesia. Necesitamos buscarle con todo nuestro corazón, porque solamente Él nos puede librar de lo que viene. Solamente Él podrá mantenernos de pie. No importa que el enemigo se levante con toda su fuerza, toda su furia en contra nuestra, hermanos. El Espíritu Santo levantará bandera de victoria a favor nuestro. Pero nosotros tenemos que tener ese deseo de dejarnos ayudar por Él. Tenemos que entender que el enemigo no está jugando, que Él quiere matarnos, Él quiere destruirnos. La Biblia dice que Él vino a matar, hurtar y destruir. Jesús vino a dar vida. El Espíritu Santo vino a pelear por nuestra causa. Él vino a pelear por cada uno de nosotros. Él vino a pelear por tu familia, por tu hogar, por tu matrimonio, por todo lo cual usted tiene. Pero sabes, hermano, necesitamos dejarle que nos ayude. Estamos, hermanos, viviendo tiempos proféticos finales, donde solamente con la ayuda de Dios podremos prevalecer, mantenernos firmes en nuestra fe. Nuestra fe será zarandeada, hermanos, fuertemente como el trigo. Así como Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás te ha pedido para ser zarandeado, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Nuestra fe, hermanos, va a ser probada fuertemente. Pero sabes, hermanos, que nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios está con nosotros. En cualquier tribulación, adversidad, Dios estará contigo. En los tiempos, hermanos, cuando en el Antiguo Testamento se profetizó de un derramamiento del Espíritu Santo, miramos una de las profecías que fue dada fue en Joel 2:28, donde dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, los hijos y las hijas profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Fue una de las promesas del derramamiento del Espíritu Santo, en el cual tiempo después se hizo evidente en el Pentecostés. Hechos 2:17 también lo dice. Pero sabes que en Hechos 2 dice, hermanos, que vino la promesa del Espíritu Santo cuando todos estaban reunidos. Los 120 estaban reunidos y el Espíritu Santo vino sobre los 120 que esperaban la promesa en el Pentecostés. De tal manera que todo se ha cumplido hasta este tiempo, hermanos. Pero también nosotros tenemos una promesa de que un día vendrá Jesús a levantar al remanente fiel que se mantiene corriendo la carrera con paciencia. Es decir, Jesús viene en breve, hermanos. Jesús viene pronto a levantar su iglesia, y el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, está ayudándonos en cada etapa de nuestra vida. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede ser presentada delante de Jesús sucia. Tiene que ser purificada, tiene que ser santificada, tiene que ser limpiada para que se pueda ir a la presencia de Dios. Porque la Biblia dice que nada inmundo entrará en el reino de Dios. Por eso el Espíritu Santo, hermanos, es tu ayudador y tu consolador. Es la promesa la cual Dios nos dio de que Él nos iba a ayudar en nuestros tiempos difíciles. El derramamiento del Espíritu Santo tuvo cumplimiento en el Pentecostés sobre los 120, donde fue el inicio de una era. El inicio también de la iglesia que hasta este tiempo ha prevalecido, pero que muy pronto se marchará de esta tierra. ¿Gusta ponerse sobre sus pies, hermanos? He terminado en esta tarde. Solo me basta decirles que nos afirmemos más en Dios, que nos afirmemos más en Él, y que permitamos que el Espíritu Santo nos dé de la fuerza la cual nosotros necesitaremos en nuestro caminar. Dios, hermanos, ha prometido estar con nosotros. La Biblia dice que Dios nos prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. No estamos solos, tenemos la ayuda de Él. Dios ha prometido estar contigo, conmigo. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová tu Dios, tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios tiene promesas, hermanos, para cada uno de nosotros. Dios tiene promesas para tus hijos. Dios tiene promesas para tu familia. Dios tiene promesas para tu generación. Agarrémonos de las promesas de Dios. No titubeemos, hermanos, cuando venga la prueba, porque son las que nos van a ayudar a que nosotros nos podamos afirmar más. Ha pasado una prueba que todo el mundo fue azotado por muchos lugares, la pandemia. Tal pareciera que fue un catalizador
el cual vino a probar a muchos de los que se decían ser cristianos, de muchos de los que en su caminar se han desanimado, y quizás su armadura se desgastó en ese proceso. Y se dice en la encuesta que solamente el 20 o 25% regresó a sus labores cotidianas, es decir, a su servicio espiritual en Dios. Pero que de la mayoría, que de aquellos que se quedaron postrados, no regresaron más a servir a Dios. Y si nosotros estamos aquí de pie, no es por nuestra fuerza, sino por la misericordia de Dios, porque hemos sido golpeados fuertemente cada uno de nosotros. No ha sido fácil, ni será fácil, hermanos. Algunos pastores dicen que cuando nosotros aceptamos a Jesús, tus problemas se terminaron. No es así. Nuestros problemas van a comenzar, pero Dios te dice: no vas a estar solo, yo estaré contigo. Muchos dejaron su relación con Dios, su llama se apagó, el fuego de ellos menguó, se apagó la pasión, se apagó el deseo. Muchas cosas sucedieron, pero hoy, hermanos, creo yo que es un nuevo comenzar. Creo yo que hoy podemos hacer una diferencia, de que dejemos todo atrás, lo que nos ha estorbado, y que una vez más hagamos un compromiso con Dios, de nosotros comprometernos a servirle con todo nuestro corazón, de nosotros comprometernos con Dios a permitir que su fuego sea quien nos purifique, quien nos lave, quien nos santifique, y que podamos nosotros levantar un altar espiritual en nuestros hogares, de que nosotros podamos una vez más retomar esa relación con Dios, la cual estamos necesitando cada uno de nosotros. Si usted está haciendo ese altar en su hogar, gloria a Dios, sígalo haciendo, porque sabes, hermano, que será lo único que nos mantendrá firmes. Un día nosotros ya no tendremos dónde reunirnos, y esto, hermanos, no nos tiene que hallar por sorpresa, porque así fue como comenzó la iglesia. Comenzaron reuniéndose en lugares áridos, lugares donde no había ni siquiera un techo. No vaya a suceder así en tiempos finales, que no tendremos dónde reunirnos. Pero sabes, hermano, que aunque esto falte, que nunca falte nuestra fe, que el enemigo nos quite todo lo cual nosotros tengamos, pero que nuestra fe nunca se nos vaya, que nosotros nunca perdamos la fe en Dios, porque el día que Satanás nos quite nuestra fe, todo habrá terminado. No perdamos la fe, tengamos la perseverancia en Dios. ¿Por qué no hacemos un altar en esta tarde, hermanos? ¿Por qué no venimos y le decimos al Señor: dame más fuerza, Espíritu Santo? Enciende la pasión en mi corazón, enciende la llama en mi ser, para que yo pueda prevalecer a todo lo que vendrá. El Espíritu Santo está en este lugar. El Espíritu Santo está aquí para darnos la fuerza, para darnos de su presencia, para darnos ese abrazo, hermanos, el abrazo del Padre, para darnos fuerzas nuevas, para recargar nuestras fuerzas, porque Él está aquí, hermanos, para ayudarnos. Así, si usted gusta venir, el altar está abierto, y oremos juntos, hermanos, que nosotros en este último tiempo podamos hacer unidad como iglesia, que podamos mostrar el amor los unos por los otros, que podamos, hermanos, sentir el dolor de aquellos que están pasando por prueba, por lucha, por desánimos, que ellos puedan sentir que hay un hombro donde ellos pueden tener donde recargarse, que ellos puedan sentir el amor el cual Dios expresa, que nosotros seamos personas las cuales nos preocupemos no solamente por nuestras necesidades, sino por las de los demás también, que podamos mostrar ese amor, el amor ágape, que es de Dios, un amor genuino, porque de eso se agrada a Dios, hermanos. Que podamos hablarle a aquel que tiene necesidad, decirle: hermano, hermana, estoy contigo, lo que tú necesites, aquí estoy. Ese es el amor el cual nosotros tenemos que expresar muchas veces, y eso, hermanos, no tiene un precio, porque es a lo que Dios nos ha llamado. Padre, te damos gracias en esta tarde. En el nombre de Jesús, Padre, nos rendimos delante de tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, nuestra fuerza en cada momento difícil, Señor, que nosotros enfrentemos.
Que sea tu Espíritu Santo, Dios mío, ayudándonos a seguir caminando, ayudándonos a seguir avanzando, Señor, porque sabemos que quizá aún nos queda largo camino, Señor, por recorrer. Que quizá muchos de nosotros vamos a pasar por desánimo, por lucha y por prueba, Señor. Pero que tenemos la promesa, Señor, que tú nos has dejado de tu Espíritu Santo ser nuestro ayudador y ser nuestro consolador y ser quien nos da la fuerza para seguir nosotros avanzando. Padre, que podamos levantar un altar, Señor, allá en nuestros hogares, Señor. Que podamos, Dios mío, Señor amado, bendecir tu nombre en todo tiempo, Señor. Que nuestras generaciones, que nuestro renuevo, Señor, sean bendecidos, mi Dios, de generación en generación, Señor. Porque nos has dado promesas grandes, Señor. Padre, tú le has dado grandes promesas a esta iglesia, Señor. La iglesia a la cual tú has comprado un precio, Señor, de sangre, Señor, a un precio alto. Pero aquí hay, Dios mío, un remanente que te ama, Señor. Hay remanente, Dios mío, todavía, Señor, que se rinde delante de tu presencia, Señor. Reconociendo, Señor, que no es en nuestras fuerzas, sino las fuerzas, Señor, las cuales tú das. Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos, Espíritu Santo. Y lléname, te necesitamos Señor, cada día, Espíritu con Santo. tu preciosa Sin ti no unción. podemos hacer nada. Purifícanos, Espíritu Santo. Purifícame, santifícanos, llénanos con tu presencia. Renuévame, aviva el fuego, aviva la pasión en nuestras vidas, Señor. Padre, necesitamos más de ti, más de tu presencia, Señor. Purifícame y lávame, que tú cumplas todo deseo, Señor, en su corazón, Señor. Abre las puertas, Dios mío, que tú vas a abrir, Señor. Te quiero conocer. Oh Dios mío, Señor, que sea un instrumento en tus manos, Señor. Porque tú tienes grandes propósitos todavía, Señor, en su vida, Señor. Espíritu Santo, que seas tú con él en todo tiempo, Señor, dándole fuerza, dándole fortaleza, avivando el fuego, avivando la pasión. Gracias, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, gracias. Gracias te damos en esta preciosa hora, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Que sabemos, Espíritu Santo, que tú peleas con por tu nosotros. preciosa unción. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, ven. te adoramos y te exaltamos. Tú conoces cada uno de sus deseos, Señor, ven. sus necesidades, Señor. Y lléname, Pero tú, Dios mío, Señor, tienes el completo control en su vida. con tu preciosa Espíritu Santo, suple toda unción. Quita todo temor, Purifícame que se afirme, y Señor, lávame, esa fe, Señor, renuévame, de que tú eres, Dios mío, Señor, restaurame, Señor, quien da la fuerza, quien da la capacidad, con tu y tú eres Espíritu poder. Santo, quien sacia de gozo, Oh, quien sacia de paz. Dale la paz, Señor. y lávame, Todo está en completo control. renuévame y restaurame, Gracias, Señor. Corazones, Señor, que te aman, Señor. Poder. Corazones, Dios mío, que se rinden delante de tu presencia. Purifícame y Corazones que te pueden agradar, Señor. Renuévame y restaurame, Gracias te damos, Señor, por la vida de tu sierva, Señor. Levántala en el poder de tu Con Espíritu tu Santo, Señor. poder, Gracias, Espíritu de Dios. Tú tienes grandes propósitos purifícame todavía, Señor. y Tú no has terminado, lávame, Señor. renuévame, No has terminado, Dios, restáurame, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Te quiero conocer. Gracias, Señor, porque tú eres quien da la fuerza. Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh, que sea ven. tu fuerza. Espíritu Santo, que seas tú en ellos, Señor, dándole la fuerza, la fortaleza. Lléname, Esa pasión, Dios mío, nunca se apague. con Que ese tu deseo por servirte, Señor, que siga preciosa libre, unción. Señor. Un amor genuino, Señor. Un Oh, corazón que te ven. ama, Señor. Espíritu, Espíritu Santo. ven Gracias te damos, Señor, porque tú eres y bueno, Señor. lléname, En el nombre de Señor, Jesús, Padre, te damos gracias. con Te damos tu alabanza, preciosa Señor. Te damos unción. adoración, En un lugar, Señor, vacío, en el cual nosotros podemos estar es a tus pies, Señor. Porque ahí hay
sobre su hogar, Señor. Padre, sabemos, Dios mío, Señor, que tú harás, mi Dios. Bendice abundantemente, Señor, lo físico y lo espiritual. Hay una promesa tuya, Señor, sobre su vida, Señor, grande. Oh, Dios mío, gracias te damos porque tú eres fiel, Señor. Porque tú tienes siempre el control de todo, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, te adoramos. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gloria. Te damos honra y te damos adoración, Señor. Aviva esa llama. Aviva ese fuego, Señor. Aviva ese don, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todo terror sale fuera. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Que esa llama, Señor, que ese fuego, bendito Dios, una vez más sea sobre su vida en cada momento, Señor. Y que hable esa palabra con denuedo, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor Dios del cielo. Gracias te damos, Señor. Bendice la vida de mi hermana, Señor. Bendice su familia, bendice su hogar, Señor. Y aviva ese fuego, Señor, en su vida, Señor. Esa llama, esa pasión, Señor. Que siga ardiendo, Señor. Y gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta tarde, Señor. Gracias, Jesús. Precioso y glorioso, Gracias, Jesús. tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Jesús. Jesús, precioso Jesús, Jesucristo. Gracias, Señor. No hay nadie como tú. Gracias, Espíritu Santo. No hay nadie como tú. Gracias, Señor. Precioso y Gracias, Padre. glorioso. Gracias, Señor. Bello y tan hermoso, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Nos rendimos a ti, Señor. Gracias. El Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Gracias por su tiempo. Ténganos en sus oraciones, hermanos.